Lo primero que hizo el hombre después de regresar al día anterior al apocalipsis fue masacrar cada una de las vacas en la granja de su familia. Esas vacas habían sido todo el sustento de la familia Joe. Los Oldinows que lo vieron quedaron atónitos, susurrando que se había vuelto completamente loco. Su exnovia estaba cerca, burlándose de él. Incluso si vendes todas esas vacas, todavía no es suficiente para cubrir mis 80,000. Además, ya encontré un novio rico que se hará cargo. Deberías rendirte. Antes de que pudiera terminar, estalló. Piérdete, no desperdicies mi tiempo. Tengo vacas que matar. Sabía que nadie a su alrededor lo entendería, porque solo él sabía que en 3 horas, el infierno vendría. El fin no comenzaría con humanos, comenzaría con animales. El ganado mutaría primero, volviéndose sediento de sangre y salvaje, atacando cualquier cosa viva. Luego el virus se propagaría a los humanos más rápido de lo que nadie podría imaginar. En un mes, el mundo caería. En su vida pasada, observó impotente cómo su familia moría frente a él. Pero esta vez, juró que eso no volvería a suceder. Justo entonces, sus padres llegaron en pánico. Su padre gritó: ¿qué demonios está pasando? Si hay un problema, hablen. ¿Cómo se supone que viviremos si matas todo nuestro ganado? En el momento en que Joe escuchó sus voces, se congeló, el cuchillo se resbaló de su mano y cayó al suelo, corrió hacia adelante y los abrazó con fuerza. Su voz tembló: es tan bueno verlos de nuevo. Esta vez, juro que los protegeré sin importar qué. Sus padres lo miraron, completamente confundidos por su extraño comportamiento, pero Joe no se detuvo. Dijo: no hay tiempo para explicar, solo tienen que confiar en mí. Tenemos que matar todo el ganado ahora y vender la carne, cada minuto cuenta. Su padre miró a los ojos de su hijo, dudó por un momento, luego asintió: está bien, confío en ti. Después de todo, su hijo era el único graduado universitario en la aldea. Si estaba tan serio, tenía que saber algo que ellos no sabían. Su madre dio un largo suspiro, se arremangó y se unió silenciosamente a la masacre. Los espectadores miraron con incredulidad. Toda la familia se volvió loca, ¿verdad? Joe revisó la hora. Solo quedaban unas pocas horas antes de que todo se derrumbara. Se volvió hacia la multitud y gritó: necesito 3 tipos para ayudar a descuartizar el ganado, 800 yuanes cada uno, efectivo en mano. Los hombres ociosos alrededor se animaron instantáneamente, empujando y gritando entre ellos por la oportunidad de ganar dinero rápido. Sin perder un segundo, llamó a un carnicero local y vendió toda la carne de res a mitad de precio con una condición: solo efectivo y rápido. Sus padres observaron en silencioso dolor cómo las vacas que habían criado durante años se reducían a carne y dinero en meras horas. Pero Joe no se detuvo a explicar, metió el efectivo en su bolsillo y dijo: tengo que ir al pueblo. Antes de irse, se volvió y les dijo firmemente: quédense adentro, sin importar lo que escuchen, no abran esa puerta, espérenme. Luego saltó a la camioneta y se alejó por el camino de tierra. Primera parada, compró todo lo que pudo encontrar para defensa personal. Luego asaltó la farmacia, vaciando los estantes de cada suministro de emergencia en stock. Pero todavía había una cosa que necesitaba más que nada: pólvora. Sabía que en las primeras etapas del apocalipsis, quien tuviera poder de fuego, tenía el control. Llevó el resto de su efectivo a una pequeña fábrica que en la superficie hacía fuegos artificiales, pero a puerta cerrada. Traficaban con pólvora negra ilegal. La sorpresa era que el dueño del lugar no era otro que Lin. Sí, el tipo que le robó a su novia. Joe entró y arrojó una bolsa de lona llena de efectivo sobre la mesa. Lin ya levantó una ceja y luego estalló en carcajadas. Bueno, mira quién volvió, todavía colgado de esa chica. ¿Qué es esto? Dinero de dote. Estás tratando de recuperar a Lin con explosivos. La expresión de Joe ni siquiera se inmutó. Estoy aquí por negocios. ¿Cuánta pólvora te queda? Me la llevo toda. La sonrisa de Lin se congeló. Su tono cambió, cauteloso ahora. Somos una compañía legítima, no tratamos con nada turbio. Joe sonrió. ¿Estás seguro? Porque el año pasado hubo esta mujer con un abrigo azul encontrada cerca de la montaña trasera. Debería desenterrarla y preguntarle qué realmente pasa aquí. La cara de Lin se puso pálida, gotas de sudor se formaron en su frente. Después de una larga pausa, se volvió hacia la mujer a su lado. Lin, llévalo al almacén. Cuando se fue, Lin ya se reclinó, riendo fríamente. Así que alguien realmente sabe sobre ese pequeño secreto. Sus ojos se entrecerraron con malicia. Bueno, entonces supongo que no estará por aquí mucho más tiempo. Joe regresó a casa con sus suministros y rápidamente llamó a su hermano mayor para ayudar a descargar, pero su hermano tenía malas noticias. Su hermana menor, que estaba estudiando en el pueblo, aún no había regresado. Joe se congeló. En su vida pasada, ella ya había estado en casa para entonces. ¿Podrían sus acciones tempranas haber desencadenado un efecto mariposa? Solo quedaban 30 minutos antes de que comenzara el brote. Sin decir otra palabra, saltó de nuevo a la camioneta y se alejó a toda velocidad hacia el pueblo. No salgan de la casa, gritó detrás de él. Sin importar lo que escuchen, no abran la puerta hasta que regrese. Los neumáticos chirriaron mientras pisaba el acelerador, corriendo hacia la escuela. Sabía que la mayoría de las infecciones el día 1 comenzaban con animales, pero las escuelas estaban llenas de gente, y una vez que llegara allí, se desataría el infierno. De repente, la camioneta se sacudió violentamente como si hubiera golpeado algo, pisó los frenos y saltó para verificar. Un perro mutado yacía en el camino, temblando. Sus ojos brillaban en rojo sangre, colmillos goteando un espeso lodo negro. El brote ya había comenzado. Mientras tanto, las noticias de que Joe estaba sacrificando su ganado ya se habían vuelto virales en Shanghai. Su hermana menor, Yaoin, fue instantáneamente marcada como la rara de la escuela. En clase,
Lei vio a Yaoin quedarse callada y se volvió más audaz con cada palabra, agitando su teléfono, se burló, tu familia entera está loca, tu hermano universitario mató todas sus vacas solo para casarse con una chica de pueblo, patético. Yaoin estalló, golpeó su escritorio y lanzó el teléfono, limpiamente de la mano de Xiaoya. Justo entonces, la maestra entró, vio el desastre y confiscó el teléfono sin decir palabra. Después de clase, mientras Yaoin se quedaba atrás para limpiar, Lei la emboscó, la empujó al suelo y sacó un cúter, rompiste mi teléfono, rara, hora de pagar por ello. Pero antes de que pudiera moverse, su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, un chorro de sangre negra brotó de su boca, se derrumbó, ahogándose y vomitando incontrolablemente. Yaoin gritó y tropezó hacia el pasillo aterrorizada. La escuela entera ya estaba en caos. Gritos de dolor, gritos de ayuda y el sonido del horror puro resonaban por cada corredor. Yaoin apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. Un compañero zombificado con ojos saltones y una boca desgarrada se lanzó hacia ella, se derrumbó aterrorizada, congelada en el piso. El zombie falló, chocando de cara contra el suelo con un golpe enfermizo. Justo entonces, Lei Xiaoya salió tambaleándose del aula, ahora completamente transformada, su cuerpo retorcido de forma antinatural, una sonrisa grotesca pegada en su rostro, chilló y cargó directamente hacia Yaoin. Pero justo antes del impacto, ¡bam!, Zhou llegó justo a tiempo, aterrizando una patada voladora que envió hacia Xiaoya por el pasillo, estrellándose a través de una ventana. El otro zombie se levantó, Zhou no dudó, desenvainó una espada corta en un movimiento rápido, con un solo destello de acero, la cabeza del zombie cayó al piso antes que el cuerpo. Zhou se dio la vuelta y vio a su pequeña hermana, Yaoin, temblando y llorando, tratando de aligerar el ambiente, bromeó, vamos, pude escucharte gritar, desde el próximo pueblo. La escuela estaba completamente invadida ahora, gritos resonaban desde todas direcciones. Zhou agarró su mano, vamos, no hay tiempo que perder. Corrieron hacia el estacionamiento, dentro del auto, Yaoin forzó una sonrisa temblorosa, eso fue intenso, estamos seguros de que esto no es algún rodaje de película de terror. Zhou miró de reojo y vio a través de su fachada, habló gentilmente, puedes llorar, sabes, el mundo ha cambiado y tenemos que aprender a vivir en él. Mamá, papá y hermano mayor están en casa y están a salvo. Yaoin finalmente logró una sonrisa débil, pero de vuelta en su aldea, bajo la ilusión de paz, el peligro ya estaba gestándose. Cuando llegaron a casa y confirmaron que todos estaban a salvo, Zhou asintió, necesito encontrar a alguien, dijo en voz baja. Su madre comenzó a protestar, pero Yaoin intervino, déjalo ir, dijo, su voz calmada y resuelta. La chica que acababa de correr por su vida ahora lo veía claramente, su hermano ya no era el mismo hombre que solía ser. Zhou podía sentir algo removiéndose dentro de él, un extraño poder, creciente surgiendo del caos interior. Era crudo, indómito, pero lleno de infinitas posibilidades. Sus pensamientos se deslizaron hacia una figura de su vida pasada, un guerrero solitario que se abrió paso entre la marea zombie como un fantasma. Si pudiera encontrar a ese hombre en esta vida, sería un aliado invaluable. Mientras tanto, en el edificio del comité de la aldea, Xiao Binbin se estaba apoyando contra la puerta con todas sus fuerzas. Todavía creía que los Oldino's solo estaban en pánico, sin comprender completamente la amenaza. Crack, una gran mano gris azulada de repente atravesó la puerta de madera. Segundos después, zombies empapados en sangre forzaron su entrada, gruñendo y arañando. Los funcionarios de la aldea se quedaron congelados de terror, completamente abrumados. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, la ventana se hizo añicos. Zhou se lanzó, espada brillando, en un borrón de movimiento. Los zombies cayeron uno tras otro. Corrió al lado de Binbin, suavemente ahuecando su rostro y revisando cualquier signo de infección. Solo cuando vio que no había sangre ni marcas de mordida, dejó escapar un silencioso aliento de alivio. Esta era la mujer que, en su vida pasada, era fría, imponente y casi intocable. Sin embargo, ahora se veía frágil, casi humana. Justo entonces, el hombre con gafas gritó, ¿por qué los mataste? Esos eran nuestros vecinos, personas con las que hemos vivido durante años. Zhou exhaló lentamente, tratando de mantener la calma. Ya no son humanos, una mordida o incluso una gota de sangre infectada, eso es todo lo que se necesita. Ahora son zombies. El hombre ajustó sus gafas, voz elevándose, zombies, ese es el viejo Yan, solo estaba buscando a su nieta desaparecida. Deberíamos llamar a la policía, dejar que las autoridades manejen esto. En ese momento, Lin Ya, sí, salió de la habitación trasera, aplaudiendo lentamente con una sonrisa presumida. Wow, un tipo rudo de verdad. ¿Qué sigue? ¿Vas a decir que el gobierno es parte de una conspiración también? Se burló. Zombies, por favor, has estado leyendo demasiadas novelas web. Su tono burlón avivó el pánico de la multitud en furia. Algunos comenzaron a gritar que Zhou debería ser atado y entregado a la policía. Justo cuando el caos estaba a punto de estallar, Xiao Binbin dio un paso adelante y gritó, suficiente. Zhou acaba de salvar todas nuestras vidas, crean lo que quieran, pero esos Oldino's ya no actuaban como humanos. Zhou le dio a Xiao Binbin una mirada agradecida, luego habló firmemente, si todavía no me creen,
puedo mostrarles la verdad, vamos al bosque detrás de la montaña. Los ojos de Lin se entrecerrarían, ya había notado el extraño comportamiento de Joe en el pueblo, acumulando armas y suministros, ahora estaba casi seguro, este tipo sabe algo, si Joe tiene algo que puedes ponerme, pensó. Lin ya sombríamente, entonces tiene que morir sin importar qué. Con una sonrisa falsa, reunió a algunos de sus metouns y dijo que vendría por si acaso. Xiao Binbin y el hombre con gafas, Huan Tao, también se ofrecieron como voluntarios para unirse. Ella estaba preocupada por los Oldinous, y Huan Tao todavía no había tenido noticias de su esposa desaparecida. El jefe de la aldea había salido ese día temprano para investigar las desapariciones y no había regresado. Cuando el grupo llegó a la montaña trasera, rápidamente encontraron su vehículo abandonado, estacionado junto al bosque. Joe tocó el capó, aún tibio. No se ha ido hace mucho, murmuró, ojos entrecerrados, fragmentos de su memoria de vida pasada comenzaron a encajar. Si las cosas se desarrollan de la misma manera, este bosque podría ser el punto cero del primer brote zombie, pero incluso después de recorrer toda la montaña, el grupo no encontró nada. Eso fue hasta que Joe notó una extraña entrada de cueva oculta entre las rocas. El suelo estaba manchado de sangre y el aire apestaba a podredumbre. Todo gritaba que los zombies habían pasado por allí. Entraré y revisaré, dijo Joe con tono plano. Lin ya se burló inmediatamente lanzando sombra, o tal vez solo vas a destruir la evidencia, que, escondiendo tu pequeña escena del crimen ahí dentro. Joe lanzó una mirada fría. Si tienes miedo, quédate aquí, de lo contrario, sígueme y cállate. Justo cuando Joe se dirigió hacia la cueva, una figura se lanzó desde las sombras. Huan Tao gritó con alegría, era su esposa desaparecida, corrió hacia adelante, brazos abiertos, pero en el siguiente segundo, Asin mostró sus dientes y fue directamente a su garganta. No la toques, rugió Joe, en un destello, se lanzó hacia adelante, atascando su espada entre sus mandíbulas, sin dudarlo, clavó la espada profundamente y la terminó. Mientras se volvía para revisar a Huan Tao, el hombre dejó escapar un grito roto y balanceó un palo de madera hacia él. La mataste, asesinaste a mi esposa. Joe lo derribó al suelo, rostro sombrío, silencioso. Joe se mantuvo calmado, su voz baja y pesada. Entiendo que está sufriendo, pero Asin ya se había ido, se transformó, no tuve otra opción. Estoy tratando de mantener al resto de nosotros con vida. Huan Tao se tambaleó hasta ponerse de pie, su voz quebrándose con dolor y rabia. Eso es fácil de decir para ti. ¿Qué tal si matara a tu familia frente a ti? ¿Podrías mantener la calma entonces? Las palabras golpearon como una bofetada. Su mente volvió a su vida pasada, a los cuerpos de sus seres queridos y haciendo fríos y rotos, empapados en sangre. Su respiración se atascó. Luego, con un gruñido, agarró a Huan Tao y lo levantó en el aire como si no pesara nada. Sus ojos se volvieron afilados como cuchillas. En esta vida, nadie amenaza a mi familia y sale caminando. Levantó su espada y desde su lado, la voz de Lin intervino con una risa burlona. Bueno, mírate, tal vez no eres tan diferente de los monstruos después de todo. En ese instante, una mano fuerte golpeó la muñeca de Joe, deteniendo el golpe, luego un golpe lo envió estrellándose al suelo. Una voz familiar gruñó, recupera el sentido, idiota. De pie sobre él, su rostro sombrío pero firme, estaba su hermano mayor, Joe Min. Joe Min miró fijamente a Huan Tao, quien todavía estaba perdido en la agonía de perder a su esposa. De repente gritó, ¿viste en lo que se convirtió? Nadie quería esto. Si necesitas culpar a alguien, cúlpame a mí. Su muerte también es mi culpa, pero ahora mismo, necesitas recomponerte. Eres un líder de la aldea, maldita sea, esta gente todavía te necesita. Huan Tao tembló, apretando los puños, luego finalmente dio un lento y roto asentimiento. La tensión finalmente se rompió. Justo entonces, un débil grito resonó desde la cueva. Ayuda, alguien, ayuda. Era la voz del jefe de la aldea, pero Joe se congeló, frunciendo el ceño. Algo no estaba bien, el tono era demasiado controlado, demasiado humano. Uno de los metouns de Lin puso los ojos en blanco y se burló. ¡Qué montón de bebés asustados! Iré a sacarlo yo mismo. Con eso, entró con paso firme a la cueva. No llegó lejos. ¡Zas! Un húmedo sonido de corte atravesó el silencio. Su torso fue dividido limpiamente desde su cintura, sangre salpicando por todas partes. Un zombie grotesco arrastró su mitad superior, luego casualmente la arrojó a un lado como basura. Detrás de él, docenas no, cientos de ojos rojos brillantes iluminaron la oscuridad. La horda se había despertado. Lo que Joe vio estaba mucho más allá de lo que había imaginado. El número de no muertos saliendo de la cueva era absolutamente asombroso. Incluso si pudiera abrirse paso luchando, ¿cómo podría proteger tanto a Binbin como a su hermano? Afortunadamente, los hermanos Joe habían entrenado desde la infancia bajo un maestro retirado de artes marciales militares. Sus habilidades no eran nada menos que de élite, lo suficientemente buenas como para igualar a luchadores profesionales. Apunta a la cabeza, son sensibles a la luz directa, advirtió Joe. Los hermanos se movieron en perfecta sincronía, cortando y esquivando, limpiando el área inmediata en minutos. Mientras tanto, Lin ya se había escabullido detrás de un árbol, demasiado asustado para siquiera respirar.
pero en lo profundo de la cueva, el mismo espeluznante grito de ayuda resonó nuevamente. Joe y Joe Min intercambiaron una mirada. Ustedes regresen, dijo Joe firmemente, es demasiado peligroso de aquí en adelante, solo nos retrasarán. Luego, sin dudarlo, los dos entraron en la oscuridad. No mucho después, Joe se detuvo abruptamente, un cadáver yacía adelante, seco como una cáscara, corazón completamente faltante. Esa misma voz llamó de nuevo, susurrando de forma antinatural a través del aire. Joe Min levantó su linterna, barriendo a través de la cueva. Allí, sentado de espaldas a ellos, estaba el jefe de la aldea, silencioso, inmóvil, y luego se volteó bruscamente, rostro pálido, ojos vacíos, y desde su pecho, tentáculos comenzaron a desplegarse. La criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad aterradora. Joe reaccionó instintivamente, cortando su espada hacia su cabeza, pero en el momento en que la espada golpeó, supo que algo estaba mal, apenas se inmutó. Ese no era un zombie regular, esto era un mutante. En el siguiente instante, tentáculos salieron disparados y enviaron a Joe volando contra la pared de la cueva. El haz de la linterna de Joe Min atrapó el rostro de la criatura, y chilló, retrocediendo violentamente de la luz. Aprovecharon el momento y salieron corriendo de la cueva, jadeando por aire. Joe Min se volvió hacia su hermano, atónito. ¿Qué demonios era esa cosa? Joe exhaló lentamente. Creo que estamos viendo una infección entre especies, algún tipo de recombinación genética entre animales y humanos. Ya no es solo no muerto, ha evolucionado. Asintió hacia el oscuro pozo de la mina. Mi apuesta es que hay todo un nido de murciélagos mutados ahí dentro, y esa cosa era una variante de segunda etapa. Probablemente una vez fue el jefe de la aldea. Joe miró la luna llena. Buena cosa que esta noche está brillante. Estas cosas temen la luz, no saldrán fácilmente. Joe Min lo miró con incredulidad. Desde cuando te convertiste en virólogo, Joe se encogió de hombros, medio sonriendo. Supongo que vi demasiados documentales antes de que el mundo se fuera al infierno. Estaban a punto de regresar, planeando volver al día siguiente con equipo adecuado para lidiar con el mutante, cuando de repente, un enjambre de ojos rojos brillantes estalló desde la cueva. Era una horda de murciélagos mutados. El cielo se oscureció en un instante, la luz de la luna tragada por alas. Aprovechando el caos, el zombie mutado se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, golpeando a Joe Min con un golpe brutal y enviándolo volando. Uno de sus tentáculos se lanzó, destrozando la linterna que sostenía Joe. La intención de la criatura era clara, se había fijado en Joe Min como su objetivo. Joe apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas, pero fue inútil. El poder del monstruo era abrumador, mucho más allá de lo que cualquier humano podría resistir. Justo cuando las mandíbulas de la criatura estaban a punto de cerrarse alrededor de la mano de Joe Min, Joe se congeló en horror impotente. Entonces de la nada, un auto llegó a toda velocidad a la escena, la puerta se abrió de golpe y detrás del volante estaba Xiao Binbin, apuntó sin dudarlo y embistió al zombie mutado, enviándolo volando. Joe no perdió la oportunidad, corrió hacia adelante y dio el golpe final, terminando la vida de la criatura de una vez por todas. Cuando se dieron cuenta de que el monstruo era en realidad el jefe de la aldea, Xiao Binbin estaba visiblemente sacudida. Joe Min exhaló profundamente, su voz cansada pero sincera. Si no hubieras aparecido cuando lo hiciste, ambos estaríamos muertos ahora. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, el rostro de Joe se puso pálido. Lo había visto, profunda en el antebrazo de Joe Min, una clara marca de mordida. Joe Min dio una débil sonrisa cansada. Lo siento, hermano pequeño, tendrás que cuidar de la familia ahora. Y en cuanto a lo que sigue, no necesito decirlo, ¿verdad? Esas palabras atravesaron a Joe como una espada porque en el fondo ya sabía que tendría que ser él quien terminara el sufrimiento de su hermano. Mirando a su hermano infectado, Joe fue abrumado por la culpa. Había creído que renacer le daría la oportunidad de cambiar el destino, de proteger a su familia. Entonces, porque la historia se estaba repitiendo, de repente, sus ojos se fijaron en el cadáver del mutante. Corrió y arrancó la espada del cráneo de la criatura. Luego comenzó a cortar su cabeza una y otra vez, sin descanso, sangre salpicando por todas partes. Joe Min, pensando que su hermano había enloquecido de dolor, gritó: Joe, ¿qué estás haciendo? Detente. Xiao Binbin también lo llamó, tratando de retirarlo. Pero Joe no se detuvo porque algo acababa de venirle a la mente. Recordó que los zombies de alto nivel absorben energía viral de los más bajos y la condensan en un núcleo cristalizado, oculto en lo profundo de sus cráneos. Momentos después, lo encontró, un cristal oscuro color sangre anidado en la parte posterior del cerebro de la criatura. Se volvió hacia Joe Min, su voz firme, ojos ardiendo con esperanza: aún no te has transformado, todavía hay tiempo, y con eso, le extendió el cristal. Joe habló con voz pesada: este es un núcleo zombie formado por materia viral concentrada, comparte la misma fuente que lo que está en tu cuerpo. Si lo tomas, hay una posibilidad de que puedas evolucionar a un tipo inmune, mejorado, pero también hay una posibilidad de que te conviertas en uno de esos monstruos. Joe Min apenas lo miró antes de tragarlo sin dudarlo. Joe dudó, pero en el fondo sabía que esta era su única oportunidad. Después de tragarlo, Joe Min sonrió: ¿en serio? ¿Tenías esto todo el tiempo? Podrías haberme ahorrado el drama. Entonces, cuando hace efecto, Joe respondió con tono plano: dentro de 2 días. Joe Min asintió, volviéndose hacia la cueva. 2 días, si no salgo para entonces, séllenla, pero si salgo con superpoderes, será mejor que no te pongas celoso. Viendo a su hermano alejarse tan casualmente, Joe finalmente sintió que el peso en su pecho se aliviaba un poco. Creía en él. Con una débil sonrisa, susurró:
estaré esperando, escondido detrás de un árbol cercano. Lin ya había estado escuchando toda la conversación, una sonrisa siniestra se deslizó por su rostro. Así que es así, bien entonces, déjame ayudar a acelerar las cosas. La mañana siguiente, cuando el sol comenzó a salir, Yaoin irrumpió en la habitación de Zhou con equipo de batalla, casero completo. Hermano, hora de levantarse. Zhou volvió la cabeza y le dio una mirada impotente. ¿Qué estás usando? Pareces algo salido de un mal cosplay de ciencia ficción. Yaoin se infló orgullosa. Dijiste que necesitábamos mejorar nuestras defensas. Me quedé despierta toda la noche haciendo esta armadura. Bastante genial. Esperó, esperando elogios, solo para que Zhou casualmente extendiera la mano y pinchara la armadura con un dedo. Salió rodando de la habitación como un barril rodante. Zhou miró, con expresión inerte. Esa es tu armadura. ¿Qué vas a hacer cuando aparezcan zombies? Hacerlos rodar hasta la muerte. Sacudiendo la cabeza, salió solo para ver a su papá equilibrándose en una escalera, apilando ladrillos para reforzar el muro del patio. El señor Zhou lo vio y llamó. Zhou, ya estás despierto. Saltó del muro, agarró un barril de pólvora negra cerca y se acercó con una enorme sonrisa. ¿Dónde conseguiste esta cosa? Vamos, deja que tu viejo se quede con unos pocos barriles para jugar. Zhou suspiró. Papá, eso es pólvora, no un juguete, pero el señor Zhou ya había cargado el barril sobre su hombro, trotando con una risa. Solo uno, eres demasiado tacaño. Viendo a su papá demasiado emocionado, Zhou murmuró. Por favor no vueles la casa. De repente, un fuerte estruendo vino del patio lateral. Se volvió y vio a su mamá con sartenes atadas a su cabeza, blandiendo un tridente, pies plantados en un rodillo de yoga, entrenando con su hermana pequeña, quien imitaba sus movimientos. Zhou miró la escena, luego pensó para sí mismo, sí, definitivamente madre e hija. Luego preguntó en voz alta, mamá, ¿hay desayuno hoy? Sin volver la cabeza, ella respondió, prepara el tuyo, estoy ocupada, y volvió directamente a perfeccionar su técnica con el tenedor. Zhou suspiró de nuevo, supongo que iré a gorronear una comida del tío Nio. Xiao Binbin había estado parada en la puerta de Zhou por un rato, a punto de presionar el timbre. Cuando la puerta se abrió desde adentro, Zhou salió sorprendido. ¿Estás aquí? ¿Qué estás haciendo afuera? Binbin bajó la cabeza, dudando. Luego, como si reuniera su coraje, levantó la vista y dijo en voz alta, necesito tu ayuda con algo. Zhou parpadeó. ¿Ayuda con qué? Justo entonces, su mamá también llegó a la puerta. Cuando vio quién era, sonrió calurosamente. Oh, Binbin, entra. Xiao Binbin dio un asentimiento educado. Gracias tía, pero no me quedaré mucho. Estoy aquí para hablar con Zhou. Se volvió hacia él, su tono serio. El comité de la aldea ha comenzado a organizar defensas, está yendo bien hasta ahora, pero contacté a la estación de policía del condado anoche y desde entonces, nada, sin mensajes, y esta mañana, ninguna señal en absoluto. Zhou rápidamente revisó su teléfono, sin barras, frunció el ceño. Eso es extraño, esto no sucedió la última vez. Xiao Binbin continuó, su voz tensa, no se siente bien, si estamos aislados, podríamos perdernos algo crítico. Como apoyo entrante, encontró su mirada, necesito que vengas conmigo al condado, tenemos que averiguar qué está pasando. Zhou se quedó en silencio, claramente preocupado por lo que Xiao Binbin había dicho. Sintiendo su vacilación, Xiao Binbin se inclinó profundamente. Lo siento, sé que tu hermano pasó por el infierno ayer, y ahora te estoy pidiendo que corras otro riesgo. Levantó la vista, ojos firmes, pero tengo que ir al condado para averiguar qué está pasando, es mi responsabilidad, y tú, eres el mejor luchador que conozco, entiendes a esas criaturas mejor que nadie. En ese momento, la mamá de Zhou intervino y gentilmente interrumpió, eso es suficiente, Binbin, si no fuera por ti ayer, mi tonto hijo podría no haberlo logrado. Xiao Binbin se volvió hacia la voz, sorprendida. La señora Zhou añadió, lo que pasó con Zhou Min fue su elección, no te culpes. Binbin, espera aquí un momento. Luego se volvió hacia su hijo, ven conmigo. Zhou miró a su mamá y la siguió a la casa. Adentro, ella se quedó en silencio rebuscando en un viejo estante de madera. Sin darse la vuelta, habló suavemente, tu padre y yo somos tus padres, no se supone que te frenemos, se supone que debemos protegerte, no agobiarte, mírate, todo crecido y aún haciendo que tu hermanita se preocupe. Con eso, sacó una larga espada envuelta en tela vieja, el tiempo la había envejecido, pero su filo aún brillaba débilmente. Zhou y Xiao Binbin caminaban lado a lado, dirigiéndose hacia el condado. Detrás de ellos, la madre de Zhou se quedó en silencio en la puerta, observando hasta que sus figuras desaparecieron en la distancia. Una débil sonrisa apareció en su rostro mientras murmuraba para sí misma, esos dos hacen una buena pareja, ¿no crees? Mientras tanto, en lo profundo de la cueva, Zhou Min se sentó quieto, esperando que su cuerpo reaccionara al núcleo zombie que acababa de tragar. De repente, escuchó el sonido de pasos acercándose, pensando que era su hermano. Abrió la boca, espera, no te acerques todavía. Luego sintió algo húmedo goteando junto a sus botas, frunciendo el ceño, metió un dedo en el líquido y lo llevó a su nariz. En el momento en que lo olió, su expresión cambió. Gasolina. Antes de que pudiera reaccionar, una chispa se encendió en la boca de la cueva, una ensordecedora explosión estalló, las llamas desgarraron el túnel y Zhou Min fue tragado por el fuego. En un instante. Mientras tanto, Zhou y Xiao Binbin estaban en el camino, dirigiéndose hacia el condado en busca de ayuda. Xiao Binbin estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando nerviosamente por la ventana, tarareando suavemente una melodía, completamente desafinada. Zhou miró de reojo y no pudo evitar pensar, wow,
realmente es sorda de tono. Notando su mirada, Xiao Bingbing se sonrojó ligeramente y murmuró, lo siento, tarareo cuando estoy nerviosa, sé que sueno terrible. Pero Zhou no se estaba riendo, de hecho, sintió una extraña calidez, ella estaba claramente asustada, pero aún así se forzaba a seguir adelante. Sí, pensó, esa es la Bingbing que conozco. Con tantas variables inesperadas esta vez, se dio cuenta de que no podía confiar únicamente en los recuerdos de su vida pasada, y su sensibilidad a los zombies, eso era algo en lo que tenía que confiar. Sin advertencia, dijo, Xiao Bingbing, deberías venir a quedarte en mi casa. Ella se congeló, volviéndose para mirarlo, mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Por qué haría eso?, preguntó suavemente. Zhou ni siquiera notó el cambio en su tono, todavía estaba atrapado en sus pensamientos. Si le dijera sobre sus futuros poderes, nunca me creería, así que en su lugar, solo dijo claramente, porque necesito que estés a salvo, no puedo permitirme perderte. Justo cuando Xiao Bingbing, mejillas aún sonrojadas, estaba a punto de preguntar qué quería decir, Zhou de repente frunció el ceño. Más adelante el camino estaba completamente bloqueado por un masivo deslizamiento de tierra. Rápidamente salieron del auto para inspeccionar, mirando la montaña de escombros. Xiao Bingbing suspiró con frustración, no hay forma de que lleguemos al condado así. Zhou no respondió de inmediato, pero por dentro estaba tenso. Este camino estaba bien en mi última vida, algo ha cambiado, no solo el momento, sino todo el camino. Si esta ruta está realmente cortada, vamos a tener serios problemas con los suministros futuros. Finalmente exhaló, regresemos a la aldea, lo resolveremos. Xiao Bingbing asintió en silencio. En el camino de regreso, la mente de Zhou corría, tenían suficientes suministros para aguantar por ahora, pero sin señal, sin salida, todo se sentía como si se estuviera cerrando. De repente, clonk, el auto se sacudió violentamente, luego comenzó a deslizarse hacia el borde del puente. Zhou pisó los frenos, agarrando el volante con fuerza, con un chirrido de neumáticos, el vehículo se detuvo a centímetros de caer por el borde. Ambos saltaron rápidamente para revisar qué había pasado. Xiao Bingbing miró al suelo, su voz temblando, el rostro de Zhou se oscureció. No te acerques, eso es una banda de clavos, alguien la puso ahí a propósito. Justo entonces, una voz burlona resonó desde arriba, bueno, no te tomó mucho tiempo acercarte a nuestra pequeña y bonita jefa de aldea, tengo que decir, estoy impresionado. Levantaron la vista para ver a Lin Ya en cuclillas sobre la barandilla, girando una pistola entre sus dedos, sus ojos llenos de amenaza. Zhou miró hacia arriba fríamente. ¿Qué quieres? Lin Ya se burló. ¿Qué quiero? Acabaste con la mitad de mi equipo anoche, como su líder, no puedo simplemente dejar pasar eso, ¿verdad? Saltó y comenzó a caminar hacia ellos lentamente, paso a paso. Zhou se burló. ¿Quieres venganza? Entonces ve a pelear con los zombies, no con nosotros. Sus ojos se entrecerrarían, pero después de la forma en que te acobardaste anoche, dudo que tengas las agallas. Eso lo hizo. La cara de Lin se retorció de rabia. Maldito hijo de, te mataré aquí mismo. Zhou apoyó calmadamente su mano en la empuñadura de su espada, una sonrisa fría formándose. Adelante, inténtalo. Pero justo cuando la tensión llegó a su punto máximo, Lin de repente giró su arma y disparó a Xiao Bingbing sin advertencia. El disparo resonó, ella se derrumbó, sangre floreciendo en su camisa. Zhou se congeló, sus ojos abriéndose ampliamente. Lin Ya, rugió, maldito bastardo enfermo. Lin Ya estalló en carcajadas. Eso es más parecido. Sí, lo estás sintiendo ahora. Sonrió cruelmente. Si quiero lastimarte, voy por los que más te importan. Lin Ya sonrió maliciosamente. Oh, cierto, casi olvidé decirte, vi a tu hermano ser mordido anoche, no pudiste terminar con él, ¿verdad? Así que te hice un favor y volé toda la mina. Zhou se congeló como si hubiera sido golpeado por un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, sus ojos se pusieron rojos de sangre. Con un rugido, desenvainó su espada y cargó contra Lin Ya. Lin Ya sonrió malvadamente. Eso es, idiota, justo lo que quería. Mientras levantaba su arma para disparar, una borrosa figura oscura explotó desde el carril del árbol. Crunch, hundió sus mandíbulas en el brazo de Lin, arrancándolo limpiamente. Lin se derrumbó, aullando en agonía, gritando como un cerdo atascado mientras miraba con horror a la criatura. Zhou se detuvo en seco, choqueado por el repentino caos, entrecerró los ojos. Ese es un nuevo zombie de segundo nivel. Mientras tanto, de vuelta en la aldea, Yaoin estaba sentada en el techo, balanceando sus piernas y murmurando, porque el segundo hermano y Bingbing no han regresado todavía. De repente, fuertes golpes resonaron desde la puerta principal. Una voz gritó urgentemente, ¿está Zhou en casa? Abran. Yaoin asomó su cabeza por el borde. Hermano Juan, tío Nio, mi hermano no está aquí. ¿Qué pasa? Juan Tao de repente señaló hacia la creste de la montaña y gritó, mira allá. Yaoin rápidamente levantó su teléfono y encendió la linterna, apuntándola a la distancia. Mientras se las enfocaba en la ladera, sus ojos se abrieron de par en par, completamente congelada en su lugar. Descendiendo por las laderas había incontables zombies moviéndose como una marea negra hacia la aldea. Mientras tanto, Lin Ya yacía en el suelo, desangrándose, apenas consciente, maldijo entre dientes apretados, maldita sea, es así como salgo realmente. El lobo zombie lentamente volvió sus ojos inyectados en sangre hacia Zhou,
El instinto de Joe gritó, no es bueno, me ha fijado como objetivo. Con un ensordecedor aullido, la bestia se lanzó directamente hacia él. Joe esquivó hacia un lado con reflejos de rayo, cortando su espada a través del pecho de la criatura mientras pasaba. Sangre salió violentamente, el lobo zombie se estrelló contra el suelo, chillando de dolor. Joe recuperó el aliento, ojos fijos en la bestia herida. Bien, es el anochecer. Su poder no está a plena fuerza todavía, pero si cae la noche, Bin Bin y yo no tendremos ninguna oportunidad. Tenemos que terminar esto antes de que se ponga el sol. De repente, un coro de aullidos profundos y guturales resonó desde el bosque. Joe se congeló, más zombies, luego le golpeó, su expresión se oscureció. No, esto es una horda. Su mirada se fijó en la distancia donde una ola rodante de no muertos surgió a través del bosque. Espera, no era el jefe de la aldea La Fuente, pero él ya está muerto. Entonces, ¿quién es? Los murciélagos podrían ser la causa real. Justo cuando Joe encajó todo junto, el lobo zombie se lanzó directamente hacia él con un rugido desgarrador. Sus garras cortaron viciosamente, apuntando a destrozarlo. En el último segundo posible, Joe giró su cuerpo, esquivando apenas el golpe fatal. Su corazón latía con fuerza. Como todavía es tan rápido, debería estar muriendo. Entonces lo notó. La herida que acababa de tallar en el pecho de la criatura se estaba cerrando, sanando rápidamente justo ante sus ojos. Antes de que pudiera estabilizarse, la bestia abrió sus mandíbulas masivas y se lanzó de nuevo, apuntando a destrozarlo. Mientras tanto, en lo profundo de la cueva donde Joe Min había sido enterrado, los escombros aún temblaban por las explosiones anteriores. Un profundo retumbo resonó cada vez más fuerte a través del túnel. Entonces, ¡boom!, una explosión de fuerza envió las rocas volando en todas direcciones. Momentos después, Joe Min emergió del humo, su cuerpo irradiando un espeluznante brillo carmesí. Una fría y retorcida sonrisa se deslizó por su rostro. De vuelta en el puente, Xiao Binbin miraba con horror mientras el lobo zombie cerraba sus mandíbulas hacia Joe. Su voz tembló mientras susurraba, no, por favor no. Justo cuando el lobo zombie cerraba sus mandíbulas alrededor de Joe, un extraño aura roja estalló de su cuerpo, un brillo ardiente que pulsaba como energía viva bajo su piel. Poder surgió a través de él, crudo, salvaje, incontrolable. Se sentía como si todo su ser estuviera ardiendo y renaciendo. Con un rugido gutural, Joe clavó su puño directamente en la mandíbula de la bestia. El lobo zombie, atrapado completamente desprevenido, retrocedió por el devastador golpe, dejó escapar un chillido torturado, sangre brotando de su boca mientras se estrellaba contra el suelo. Joe no le dio la oportunidad de recuperarse. Sus ojos ardían en rojo mientras saltaba hacia adelante, levantando su espada en alto, y con un corte limpio y brutal, cortó a la criatura limpiamente por la mitad. Mientras el polvo se sentaba, Xiao Binbin miró a la silueta empapada en sangre con incredulidad. Su voz fue apenas un susurro. Joe se volvió hacia ella con una suave sonrisa. Sí, estoy aquí. Derrumbándose débilmente contra el suelo, Xiao Binbin dio una débil sonrisa. Jaja, siempre y cuando estés bien. Xiao Binbin miró al lobo zombie cortado, luego a Joe, quien estaba de pie calmado y firme, dejó escapar una risa débil. Eres ridículamente fuerte, y de alguna manera, ni siquiera estoy sorprendida. Es porque en el fondo, pensó, ya he llegado a creer que él puede arreglar cualquier cosa. Joe miró sus manos, el poder corriendo por su cuerpo no se había desvanecido, pulsaba, salvaje pero controlado. ¿De dónde vino esto? Podría ser esto un despertar, pero algo no cuadraba. En su vida pasada, nadie despertó sin un núcleo de cristal, y sin embargo, nunca usé uno. Salió de eso, ojos fijándose en el enjambre de no muertos acercándose hacia ellos, su tono se agudizó. Ahora no es momento de charlar, necesitamos movernos, estamos rodeados. Si nos quedamos aquí, estamos muertos. Notando la herida en su pierna, dio un paso adelante. No puedes correr así, te llevaré, solo agárrate fuerte, va a ser un viaje accidentado. Apretando los dientes, Xiao Binbin luchó por ponerse de pie, su rostro estaba pálido de dolor, pero asintió firmemente. Está bien. La horda de zombies rugió como una ola rompiente, sus gruñidos cortando el aire mientras se acercaban. Joe no dudó, arrojó a Xiao Binbin sobre su espalda y corrió hacia la aldea con todo lo que tenía. El contorno de la aldea apareció a la vista, pero los no muertos estaban ganando rápido, pasos golpeando como tambores de muerte. Miró hacia atrás, calculando rápido, hay demasiados, incluso si pudiera acabar con todos, no puedo proteger a Binbin de salir herida. Justo cuando apretó los dientes y se preparó para seguir corriendo, un fuerte rugido resonó desde la distancia, un vehículo cargando a través del caos como un misil. Era una camioneta todoterreno fuertemente modificada escupiendo bolas de fuego masivas desde su escape trasero, arrollando zombies como objetivos de papel. Cuando llegó a Joe, el conductor hizo un giro brusco, la cola se balanceó ampliamente, lanzando un muro de llamas que volaron a los zombies entrantes por el aire, quemándolos hasta convertirlos en cenizas en un instante. El auto derrapó hasta detenerse, la ventana del conductor bajó, revelando al papá de Joe, un cigarrillo colgando de sus labios. Con una gran sonrisa, gritó, Joe, papá está aquí para salvar el día. Desde el asiento del pasajero, Yaoin saludó emocionada, y yo, apoyo de fuego, bloqueado y cargado. Después de recogerlos, el papá de Joe pisó el acelerador, corriendo de regreso hacia la aldea, viendo a los no muertos todavía pisándoles los talones, gritó, artillero, dispara 3 de las bombas de dragón de estilo. Roger eso. Yaoin gritó de vuelta sin perder el ritmo, arrancando 3 bombas de fuego caseras de su mochila y lanzándolas por la ventana trasera. Las llamas explotaron detrás de ellos, prendiendo fuego a varios zombies, pero las criaturas aún seguían
corriendo, envueltas en fuego. El papá de Joe dio un resoplido frío. Todavía persiguiéndonos mientras estás en llamas, está bien, vamos a subirlo. Arrojó un barril de pólvora por la ventana, luego, con un movimiento de sus dedos, lanzó su cigarrillo encendido justo en él. ¡Bum! Una explosión masiva iluminó la noche, envolviendo el camino en un infierno ardiente. Yaon vitoreó desde el asiento trasero, ojos brillando. Eso fue una locura. Vamos. Mientras tanto, Joe y Xiao Binbin intercambiaron una mirada de incredulidad. Impotente, esta familia podría ser realmente más loca que los zombies. Joe de repente recordó que había un botiquín médico debajo del asiento, se agachó para recuperarlo, justo cuando sacó algunas vendas y ungüento, Yaon se los arrebató de las manos y regañó, oye, no agarras la pierna de una chica así. Luego con una sonrisa traviesa, añadió, a menos que haya algo pasando entre ustedes dos que no sé. Xiao Binbin se sonrojó y dejó escapar una risa tímida. Joe puso los ojos en blanco, murmurando en su cabeza, esta pequeña mocosa, siempre revolviendo la olla. Ignorándola, se volvió hacia su papá. Papá, ¿cómo está todo en casa? El padre de Joe mantuvo sus ojos en el espejo retrovisor, respondiendo con calma, estamos bien por ahora, la horda aún no ha atravesado la aldea. Joe asintió. Luego miró los explosivos en la parte trasera. Por cierto, toda esta dinamita, realmente la hiciste tú, y estabas fumando junto a ella. En serio, el papá de Joe rió orgullosamente. Por supuesto, en mis tiempos, estaba obsesionado con los explosivos. Trabajé en las minas como experto en demolición del equipo. Una vez que las minas se secaron, no tenía nada que volar más. Intenté meterme con petardos en casa, pero tu mamá lo cerró rápido. Dejó escapar un largo suspiro, sacudiendo la cabeza como un hombre robado de su verdadero llamado. Joe de repente recordó algo y preguntó, espera, esa explosión en la cocina el año pasado fue obra tuya. Su papá visiblemente se puso rígido, voz temblorosa, ¿qué? Por supuesto que no, no seas ridículo. Joe entrecerró los ojos, papá, estás temblando. Su papá murmuró, no le digas a tu mamá. Poco después, llegaron a la puerta principal. En el momento en que salieron, fuertes chillidos resonaron desde dentro del patio. La cara del papá de Joe se puso pálida, corrió a la puerta y se estrelló contra ella. Mierda, está cerrada desde adentro. Sin dudarlo, Joe dio un paso adelante, dobló las rodillas y rompió la puerta con un poderoso golpe de rodilla. Dentro del patio, fueron recibidos por una visión surrealista. La mamá de Joe, agarrando casualmente a un zombie que se agitaba por el cuello con una mano, miró a la criatura y dijo fríamente, oh, ¿eres tú, tía Yan, de la aldea vecina? Mucho tiempo sin vernos. El papá de Joe y Yaoin se asomaron desde detrás del marco de la puerta rota, se estremecieron al ver su expresión furiosa y se escondieron silenciosamente detrás de la pared. Joe se quedó al frente, llamando cautelosamente, mamá. Ni siquiera levantó la vista, todavía sosteniendo su sartén. Gruñó al zombie, realmente saltaste y me asustaste. ¿Crees que solo porque te convertiste en esto, no tienes que pagarme? La mamá de Joe balanceó furiosamente su sartén contra la mujer zombie. Y otra cosa, la última vez que jugamos cartas, todavía me debes 500, le di a tu hijo 600 cuando fue a la universidad. Pero cuando mi mayor fue aceptado, no nos diste nada, y luego tuviste el descaro de chismorrear sobre nosotros. Te lo mereces. Joe miró la escena con choque, acercándose a su papá. Cuando mamá se volvió tan fuerte, su papá tomó una lenta calada de su cigarrillo. Siempre ha sido así. En mis tiempos, tu mamá era la jefa en un radio de 10 aldeas. 3 a 5 hombres no podían ponerle una mano encima. Las cosas solo se calmaron después de que me conoció, aunque, a decir verdad, ella me obligó a casarme con ella. Tank, una sartén voladora golpeó la parte posterior de su cabeza. Desde dentro del patio, la voz de su esposa salió fría y aguda. Mentiroso, tú fuiste quien me rogó que me casara contigo. Se volvió para mirar fijamente a Joe, y tú rompiste la puerta principal como un héroe. Espera hasta que te ponga las manos encima. Joe instantáneamente retrocedió un paso, tratando de escabullirse, pero Xiao Binbin rápidamente habló. Tía Xia, por favor no lo culpes, realmente solo estaba preocupado por ti. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la mamá de Joe se congeló en su paso. Se volvió lentamente hacia Binbin, rostro suavizándose como un interruptor volteado. Oh, Binbin también está aquí. Solo estaba bromeando antes, no lo tomes en serio, y él es súper relajado, ¿sabes? Joe se quedó allí mirando la escena en blanco, su actuación es más aterradora que los zombies. Justo entonces, un escalofriante rugido vino del lado del muro del patio. Un zombie había subido y estaba chillando salvajemente, pero antes de que pudiera saltar, fue golpeado en el aire y enviado, estrellándose de vuelta afuera. De pie en la parte superior del muro, Juan Tao gritó urgentemente, dejen de charlar, están entrando, los zombies están inundando la aldea, y hay todo un grupo dirigiéndose directamente hacia nosotros desde el oeste. Los ojos de Joe se agudizaron, convocó la energía dentro de él, luz roja surgiendo a través de su cuerpo, luego se lanzó directamente a la pelea, mientras veía a su papá lanzando explosivos, su hermana manejando un cañón casero y su mamá cargando hacia adelante con su sartén de hierro. El corazón de Joe se llenó de convicción, esta vez, luchamos juntos, no vamos a dejar pasar ni uno solo, ya no
estoy solo, con mi familia a mi lado, sobreviviremos a esta marea de muerte. Pero entonces de repente, los zombies en la retaguardia comenzaron a retirarse. Yao Yin parpadeó con incredulidad. Miren, están retrocediendo, o tienen miedo. Joe frunció el ceño. No, los zombies no sienten miedo. Como para responderle, los zombies reaparecieron. Esta vez cargando escaleras, palancas e incluso sierras, se estaban organizando. El papá de Joe miró, atónito. ¿Estás bromeando? ¿Tienen herramientas ahora? ¿Estamos lidiando con zombies o un ejército de asedio? La voz de Joe se volvió fría. No están actuando por instinto, alguien nos está controlando. En medio del caos, Joe de repente captó un vistazo de una figura en un lejano techo, entrecerró los ojos. Era Lin Ya, el hombre que debería haber muerto en la explosión ahora estaba de pie alto, su rostro retorcido mirándolos con una fría y desconcertante sonrisa. En ese momento, olas de zombies surgieron hacia el complejo de la familia Joe, implacables como una marea. El papá de Joe maldijo entre dientes apretados, maldita sea, porque todos vienen directamente hacia nosotros. Se volvió y gritó, los explosivos. Yao Yin entró en pánico, nos quedamos sin ellos, los usamos todos. Desde el lado, la voz de Juan Tao resonó, Joe, algunos de ellos están trepando desde el flanco. Joe se volvió bruscamente y vio a varios zombies escalando el muro lateral, su corazón se hundió. Una diversión, están usando tácticas ahora. Mirando hacia abajo, vio a Xiao Binbin y a sus padres rodeados, defendiéndose de los no muertos con la fuerza que les quedaba. Toda la familia estaba encerrada en una lucha desesperada. Los ojos de Joe se entrecerrarían, luz roja parpadeando una vez más. Papá, mamá, mantengan la línea en el patio, dejen el resto a mí. Con eso, su poder surgió, y saltó del muro, lanzándose directamente al corazón de la horda. El padre de Joe observó mientras su hijo saltaba a la horda, pánico elevándose en su pecho, gritó, voz quebrándose de miedo. En el siguiente momento, los zombies se abalanzaron, enterrando a Joe bajo una montaña de dientes que mordían y garras que arañaban, pero debajo del peso aplastante, Joe no tenía miedo, cerró los ojos y sintió la energía dentro de él rugir a la vida como una tormenta volcánica. Agarrando su espada con fuerza, gruñó entre dientes apretados, barrera de sangre, habilidad de fuerza rompedora de tierra liberada, aura de sangre. En un solo movimiento explosivo, balanceó su espada hacia afuera, una ola carmesí de poder surgió de su cuerpo, obliterando cada zombie dentro del rango, convirtiéndolos en pedazos voladores de carne y hueso. Mientras la sangre se asentaba, Joe se quedó de pie, jadeando. El movimiento había desencadenado un recuerdo. En su vida pasada, había visto a un hombre de la Legión del Alba, el comandante supremo. Uno de los usuarios de habilidades más poderosos vivos, había usado este mismo movimiento exacto. Pero Joe sabía que su versión del aura de sangre todavía estaba lejos de estar completa, y sin embargo no le importaba. No necesito la perfección, no necesito ser el más fuerte, todo lo que necesito es la fuerza para proteger a los que amo. Levantó la vista hacia la figura retorcida en el techo. Estos zombies no significan nada, la verdadera amenaza es el que los controla. Si quieres terminar el caos, elimina al rey. Mientras otra ola de zombies cargaba hacia él, Joe sonrió, ojos brillando en rojo. ¿En serio creen que esta clase de basura es suficiente para detenerme? Justo cuando Joe terminó sus palabras, un ensordecedor rugido explotó detrás de él, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Se volvió justo a tiempo para ver a un zombie lanzándose hacia Xiao Binbin. Antes de que pudiera alcanzarla, la mamá de Joe golpeó su sartén contra la cara de la criatura, enviándola volando. Corrió al lado de Binbin, ojos llenos de preocupación. Xia, ¿estás bien? Te mordió, jadeando pesadamente. Binbin sacudió la cabeza. Estoy bien, tía Xia. ¿Dónde está Joe? Lo vi saltar hace un momento, desde el patio delantero. Yao Yin llamó emocionada. Lo vi, era como un superhéroe, cortando zombies como si no fuera nada. Estará bien, pero justo cuando sus palabras cayeron, un estruendo atronador resonó a través del aire. Yao Yin se congeló lentamente, se volvió y allí entre piedra rota y polvo, Joe, ensangrentado y golpeado, esforzándose por levantarse, gritó con voz ronca, aléjense, no se acerquen, corran. Alzándose ante él estaba un oso zombie mutado del doble del tamaño de un camión, ojos brillando en rojo, fragmentos de acero sobresaliendo de su columna vertebral. Cada aliento vaporizaba como humo de un horno. No solo estaba observando, estaba cazando. El cuerpo de Joe tembló de dolor, pero se obligó a levantarse, apretó los puños, mirada fija en la bestia, voz baja y resuelta. Ahora mismo, soy el único que puede enfrentar esto, y no dejaré que mi familia salga herida, no de nuevo. Mientras liberaba cada onza de poder dentro de él, una tormenta de energía roja sangre surgió a su alrededor como fuego salvaje. Se paró firme frente al oso monstruoso, dientes apretados. Si tengo que morir hoy, moriré protegiendo a mi familia. Desde el patio, su padre, madre y hermana gritaron en pánico, Joe, retrocede. Pero Joe no se movió ni un centímetro. El oso zombie gigante rugió y se lanzó, su garra balanceándose hacia abajo como una guillotina. Joe esquivó hacia un lado justo a tiempo, pero antes de que la garra pudiera golpear, un fuerte estruendo resonó, seguido de una voz familiar. Bueno, así que también puedes usar este tipo de poder. Y aquí pensé que estabas holgazaneando. El polvo se aclaró, revelando a Joe Min, bloqueando calmadamente la garra del oso con una mano. Perdón por la espera, hermanito. Los ojos de Joe se abrieron ampliamente de choque y alegría. Hermano mayor. Joe Min estiró sus hombros con una sonrisa. Me tomó un poco de tiempo en las montañas acostumbrarme a este poder. Miró a Joe. Ahora observa de cerca. Así es como realmente lo usas. Con un giro de
su brazo, Zhou Min lanzó al oso gigante por el aire. Voló como un tren de carga descarrilado, estrellándose contra una pila de ruinas con un estruendo ensordecedor. Zhou Min se sacudió el polvo y sonrió. Todavía respira, piel dura, este hámster sobredimensionado. Zhou Min se volvió con calma y dijo, yo me encargo de esto, tú ve a manejar lo que solo tú puedes. Zhou sonrió, ojos fríos como acero. Entendido. Lentamente se volvió, fijando su mirada en Lin Jia, todavía de pie en la cima del distante techo. Los recuerdos de su vida pasada inundaron de vuelta, su familia muriendo frente a él, sus propios gritos impotentes en la noche, la amargura, la rabia, las interminables pesadillas. Esta vez, con poder en mis manos, destruiré todo lo que los amenace. Dio un paso adelante, su voz fría y aguda. Lin Jia, así que todavía estás vivo. Lin Jia se volvió lentamente, su brazo una vez cortado ahora reemplazado con una grotesca garra similar a un lobo, dejó escapar una risa baja y rasposa. No, estás hablando con alguien más ahora, el viejo Lin Jia está muerto. Sonrió, ojos salvajes, colmillos expuestos. Este cuerpo se liberó de los límites de la humanidad. Soy parte zombie, parte hombre, inteligencia y control todo en uno. Comando la horda, mantengo mi mente en este apocalipsis. Soy el rey. Abajo la horda de zombies se acercó hacia el edificio. Lin se paró alto, ojos cerrados, bañándose en la olide de poder oscuro inundando su cuerpo. Sonrió. Sabes, realmente debería agradecerte. Si no hubieras cortado en pedacitos a ese lobo zombie, no habría obtenido ese núcleo de cristal entregado en bandeja de plata. Su voz bajó más, labios curvándose en una sonrisa cruel. He estado pensando cómo debería pagarte por tal regalo, y finalmente decidí. Zhou ni siquiera llegó a terminar. Un solo destello de acero. La espada de Zhou bajó con fuerza. La cabeza de Lin Jia se dividió limpiamente por la mitad. Sangre roció como un geyser. Zhou envainó su espada con una expresión fría. Todavía el mismo cobarde, solo con una boca más ruidosa. Se alejó, ojos escaneando el campo de batalla. ¿Y crees que eres apto para ser rey? Se dio la vuelta, ojos recorriendo el campo de batalla. Ahora que Lin se ha ido, hermano mayor debería tener menos presión de su lado. Pero entonces una risa escalofriante resonó desde atrás. ¿Cómo estuvo eso? Zhou se congeló lentamente volviéndose, solo para ver el cuerpo de Lin ya levantándose de nuevo. El corte en su cráneo tejiéndose de nuevo, carne pulsando, huesos encajando de vuelta en su lugar con crujidos enfermizos. Los ojos de Lin ahora brillaban en rojo Firel. Sonrió, voz más profunda, más monstruosa. Acéptalo, Zhou. Tu espada no puede matarme. Los ojos de Zhou se abrieron de par en par, levantó instantáneamente su espada, colocándola firmemente ante su pecho, heredó la regeneración del lobo zombie. Tengo que terminar esto ahora, pero antes de que pudiera golpear, Lin ya apareció a su lado como una sombra, su voz resumando en su oído como veneno. Somos los mismos, esta es nuestra era, únete a mí. Los muertos nos servirán, los vivos nos alimentarán, la humanidad se arrodillará como ganado bajo nuestro gobierno. Gesticuló hacia las hordas que se arremolinaban. Incluso te traje un pequeño regalo, limpié esas líneas de sangre inferiores a tu alrededor para la casa. Eso es una cálida bienvenida. Abajo, la marea zombie ya había alcanzado los muros. Dentro del patio, los padres de Zhou, Xiao Binbin y los demás estaban luchando por mantener la línea. Desde el lado, el tío Niu gritó, Zhou, el lado oeste se está colapsando. El padre de Zhou jadeó, sudor derramándose por su rostro. Aguanten un poco más, Zhou y Zhou Min terminarán esto pronto. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, ¡boom! Un estruendo masivo sacudió el suelo. El cadáver del oso gigante aterrizó junto a él, levantando una nube de tierra y sangre. Desde detrás del muro, la voz de Zhou Min resonó con un toque de malicia. Hombre, este tipo realmente podía aguantar. Usémoslo para tapar el agujero. Sí. El padre de Zhou se volvió rápidamente, aliviado y tenso. Zhou Min, ¿cómo está tu hermano? ¿Está bien? Zhou Min miró a los zombies cerrándose desde todas direcciones, apretó su mandíbula, no había forma de separarse ahora. Volviéndose a su padre, dijo firmemente, no te preocupes, Zhou tiene más potencial del que yo jamás tuve, terminará esto. Mientras tanto, Zhou fue una vez más golpeado por Lin, espada volando, estrellándose contra la tierra con un crujido de huesos, polvo explotó hacia afuera, yacía allí, sangre goteando de su boca, cuerpo golpeado. Lin ya bajó, agachándose en la cima de los escombros con una sonrisa perversa, decepcionante. Esto es todo lo que tienes, Zhou. Aún así, arrodíllate ahora y te perdonaré por levantar tu espada contra tu rey. Pero antes de que las palabras hubieran siquiera salido de su boca, ¡zas! Un destello carmesí atravesó el aire. Zhou surgió hacia adelante, su espada cortando en el pecho de Lin, enviándolo volando a través de 3 paredes de piedra. Polvo aún arremolinándose, Zhou se paró alto, ojos agudos, voz fría. Los humanos no caminan con bestias, especialmente no con las que muestran sus colmillos a mi familia. Marchó hacia la figura arrugada en los escombros, espada aún goteando sangre, y con una voz como juicio, declaró, Lin Ya, solo queda una cosa para que yo haga, matarte. La herida en el pecho de Lin comenzó a sellarse casi instantáneamente. Parándose alto, lamió sangre de su garra, voz fría y amenazante, es así, qué lástima. Zhou, entonces por la presente te sentencio a muerte. En un destello, se lanzó hacia adelante, su garra bajó como una guillotina cayendo, cortando el aire con fuerza aterradora. Zhou apenas levantó su espada a tiempo, clank, chispas explotaron en el impacto, es más rápido, más fuerte. Los brazos de Zhou temblaron por la fuerza, no puedo aguantar esto mucho más. Golpe tras golpe llovió, Lin ya era implacable, TSSSS,
un dolor abrasador desgarró el brazo de Joe. Un corte profundo se abrió a través incluso de su barrera de sangre, reaccionando instantáneamente, pateó hacia atrás y aterrizó varios pasos lejos, respirando pesadamente, miró la herida, ojos entrecerrados, incluso mi escudo de aura de sangre ya no puede aguantar más, estoy llegando a mi límite, a través del campo de batalla. Lin se burló, lamiendo su garra, impresionante, Joe, esquivaste eso, realmente pensé que estaría admirando tus intestinos ahora. Joe sintió su fuerza drenándose, su visión ligeramente borrosa, el aura de sangre estaba parpadeando, muriendo, pero entonces levantó la vista, miró fijamente al monstruo ante él y agarró su espada más fuerte. Si solo me queda un golpe, entonces que termine con eso. Antes de que Joe pudiera siquiera reaccionar, Lin de repente apareció frente a él, sonrió perversamente, ojos brillando en rojo. Oye, te atrapé, honestamente, ni siquiera yo sé qué tan fuerte soy a pleno poder. Joe se congeló por un segundo, justo lo suficiente, la garra de Lin cortó a través de su pecho, profunda y brutal, sangre estalló de la herida, pintando el suelo, pero en ese instante, Joe metió la mano en su abrigo, con una última huida de voluntad, arrojó un explosivo casero directo a la cara de Lin. Disfruta esta sorpresa, bastardo. Boom, llamas rugieron a la vida, envolviendo el área en un infierno infernal. Desde dentro del fuego, la voz de Lin resonó, fría y burlona, un molotov, ¿crees que eso es suficiente para matarme? Mientras el humo se disipaba, Lin salió ileso, pero Joe se había ido, parpadeó, luego murmuró, huyó, entonces se rió, risa maníaca desquiciada, jaja, tu sangre huele como una bengala en la oscuridad, ¿crees que puedes esconderte de mí? Su sonrisa se desvaneció, ojos se volvieron hielo frío, corre todo lo que quieras, Joe, te encontraré, y cuando lo haga, te desgarraré pieza por pieza. En otro lugar, Joe se derrumbó dentro de una tienda de conveniencia oscura, jadeando por aire. Se agarró la herida, sudor, sangre y dolor se mezclaron, pero su agarre en la espada permaneció firme. Joe se apoyó contra el estantafrío, ojos fijos en su brazo herido. El sangrado se había detenido, no sanado completamente, pero suficiente. Sintió un destello de sorpresa, así que el aura de sangre puede sanar, pero su alivio fue efímero, su energía estaba casi agotada, solo un movimiento quedaba, una última oportunidad. Afuera de la gasolinera, pasos resonaron. Luego vino la voz de Lin, resonando y cruel, una gasolinera, ¿en serio, Joe? Algunas personas mueren sin gusto, elegiste tu ataúd como un campesino. Su garra se arrastró a través de una camioneta oxidada, chispas volando con cada raspadura, metal chilló en protesta, ralentizó sus pasos, voz volviéndose baja y deliberada como un depredador explicando las reglas de la cacería. Dime, ¿sabes por qué los lobos cazan incluso cuando no tienen hambre? Lin camina lentamente, voz casi reverente, para sentir el terror de la presa, su desesperada esperanza aplastada después de que cada truco inteligente falla, ese momento de colapso puro, esa es la mejor especia. Con una sonrisa retorcida, golpeó su pie en un auto cercano, crash, el vehículo se volteó como un juguete, aterrizando con un chillido metálico ensordecedor, miró al suelo, siguiendo el rastro de sangre, conducía a un cable trampa apenas visible brillando débilmente con gasolina. Arriba de él, un molotov de vidrio listo para caer al más mínimo toque. Lin ya se burló, su sonrisa ensanchándose, pensaste que sería lo suficientemente estúpido para seguir tu pequeño rastro, para caminar directamente a tu trampa como un nodo ciego. No, no, lentamente levantó una garra, ojos entrecerrados, el olor más fuerte de sangre viene de allá arriba. Eslas, con un salto repentino, Lin cortó hacia arriba, su garra rasgando el techo. El techo vino estrellándose, escombros dispersos, y en medio del polvo, una chaqueta empapada de sangre cayó a los pies de Lin. La agarró, confundido, ojos entrecerrados. ¿Qué? Una chaqueta, pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, Gush, Joe explotó de las sombras justo frente a él, en un movimiento suave, arrojó un puñado de polvo en la cara de Lin Ya. Lin Ya aulló en agonía, agarrándose sus ojos ardientes. Joe, ¿qué demonios hiciste? Joe se acercó más, voz calmada y fría, eso es sal, no pudiste olerla. Una ligera sonrisa se curvó en sus labios, otra vez, ya no puedes oler nada, tampoco puedes ver, ¿verdad? Joe se adelantó, voz fría y medida, heredaste la fuerza del lobo zombie, pero también su mayor debilidad. La nariz de un lobo contiene más de 200 millones de células de olfato, capaz de detectar más de 2 millones de olores diferentes. Esa sensibilidad convierte la sal en agonía absoluta. Fijó su mirada en el retorcido Lin Ya. La mayoría de la gente baja la guardia una vez que creen que han visto a través de una trampa. Te llamas Rey, pero no eres diferente, solo un perro ciego ahogándose en su propia arrogancia. Lin rugió, ojos salvajes de rabia, te mataré, te desgarraré. Joe levantó su espada, calmado como siempre, no tendrás la oportunidad. Energía de sangre surgió a través de su brazo, envolviendo su espada en una tormenta carmesí de poder, aura de sangre, divisor de mundos. La espada bajó en un destello de luz roja, boom, Lin Ya fue aplastado contra la tierra, una onda de choque rasgando el suelo, humo llenó el aire hasta que el cráter entró en vista. Joe se paró en el borde, mirando hacia el pozo, todavía vivo, murmuró, maldita sea, ustedes los monstruos realmente son difíciles de matar. Lin yacía aplastado en el cráter, ensangrentado y jadeando, pero aún gruñendo entre sus dientes, soy un rey, no muero.
Pero algo cambió, sus ojos se abrieron de par en choque mientras notaba líquido elevándose a su alrededor, espeso, aceitoso y apestando a gasolina. ¿Qué es esto?, gritó, pánico reemplazando furia. La voz de Joe cortó la tensión, calmada y fría. Esas pequeñas bombas de fuego no eran suficientes. Se detuvo a la orilla del cráter, mirando al cielo, así que me pregunté, ¿por qué no probar si un tanque de combustible subterráneo completo puede volar a un monstruo como tú directo al infierno? Su tono nunca se elevó. No había ira, no había miedo, solo finalidad tranquila. Esta gasolinera es tu ataúd. Adiós, Lin-Ya. Boom. De vuelta en la aldea, el padre de Joe estaba en la puerta, armas en mano. De repente, una explosión atronadora sacudió el horizonte, levantó la vista, confundido. ¿Qué demonios? Y entonces, una brillante bola de fuego floreció en la distancia, un segundo sol elevándose sobre las ruinas. El padre de Joe se quedó en silencio, observando el brillo ardiente en el horizonte. El sol está arriba, murmuró. Miren. Yaoin gritó emocionada. Todos se volvieron. La horda de zombies que los había estado rodeando toda la noche se estaba retirando, mientras la marea de muerte lentamente retrocedía. Los exhaustos defensores finalmente sonrieron, aliviados, vivos. Mientras tanto, Joe miró hacia el sol naciente, sonrió débilmente y comenzó a caminar de regreso a casa, pero una voz débil llamó desde atrás. Apoyada contra una pared rota estaba una figura pálida, apenas consciente. Ayúdame. Su cabeza cayó hacia adelante mientras su fuerza se agotaba. Joe se congeló, se volvió lentamente. Lin, de vuelta en casa, Yaoin estaba de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente a su hermano. Hermano, ¿en serio eres un pervertido? ¿Qué clase de tipo desnuda a una chica en público? Joe suspiró claramente frustrado. Solo estaba revisando si Lin había sido mordida. No puedes simplemente traer a alguien a casa porque se ve bien. Demasiados grupos fueron aniquilados por ese error exacto. Añadió casi defensivamente, y tampoco estaba usando camisa, entonces técnicamente fue justo. Yaoin puso los ojos en blanco. Eso solo te hace sonar más como un pervertido. Buena cosa que la detuve a tiempo. Si Xiao hubiera visto eso, Joe abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, la puerta cercana crujió al abrirse. Xiao Binbin salió calmadamente. Está bien, dijo, la revisé, solo está exhausta, tanto mental como físicamente, despertará pronto. Hizo una pausa, mirando a los dos, porque ambos se ven tan raros. Yaoin tosió, forzando una sonrisa. Nada, solo estamos contentos de que estés bien. Joe se volvió hacia ella, un toque de calidez en su voz. Gracias por todo. Xiao Binbin bajó la mirada, respondiendo en voz baja, realmente no hice nada. Ustedes son los que hicieron todo el trabajo duro. Después de un breve descanso, Juan Tao, el tío Nio y Xiao Binbin se prepararon para irse.